mejor aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos, este aplauso sale de corazones agradecidos. Aplauda al Señor del tamaño de tu expectativa por más de Él. Yeah. Tú nos llevas de gloria en gloria a conocerte más, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Y como ya estábamos declarando, llévanos de gloria en gloria. Hemos vivido cosas buenas, quizás algunos vivieron cosas no tan buenas, pero hoy clamamos, cumple tu palabra, Señor, y llévanos en aumento, llévanos de gloria en gloria. Queremos conocerte más, no hemos probado todo. Aquí hay una generación que quiere ver cosas que ojo no vio, quiere escuchar cosas que oído no oyó. Lo que no ha subido todavía el corazón, Señor, queremos probar porque te amamos. Levante tus manos y diga: te amo, Señor, te amo. Llena este lugar de palabras de amor, de amor, de amor. Un minuto más, dale palabras de amor, expresiones de amor. Todos en esta tarde encendidos con el fuego del primer amor. Aleluya. Te pido, Señor, que despiertes en nosotros en estos próximos minutos el fuego del primer amor. Y lo que tú enciendas a través de tu fluir, a través de tu palabra, que ninguna circunstancia pueda apagarlo. Damos la bienvenida a una nueva temporada. Como fue declarado desde el comienzo de este servicio, Dios nos llevará de gloria en gloria. Prepárate para un nuevo nivel de gloria. Aleluya. Wow. Me siento honrado en estar aquí. Me invitaron para compartir la palabra. Se dieron cuenta que me gusta adorar al Señor. Y hay libertad en este lugar. Hay libertad en este lugar. Hay libertad. En alguna próxima oportunidad vamos a tener tiempo para profundizarnos más en la presencia de Dios a través de la adoración. Y yo quiero dar libertad a lo que el Señor está haciendo entre nosotros. De verdad quiero que mires a la persona que está a tu lado y decirle: prepárate para un nuevo nivel de gloria. Hay algo del Señor que será encendido. Y dice el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalonicenses: no apaguen al espíritu y no menosprecien la profecía. Lo que el Señor encienda hoy en tu corazón, nada podrá apagar. No lo apagues, no lo detengas. Vamos a detener los bomberos y declaramos que el fuego del Espíritu arderá en tu corazón. Escuchen, solo hay dos tipos de iglesias según lo que Jesús dijo en la iglesia de la Odisea. Dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios no considera a los tibios ya como iglesia, o frío o caliente. Entonces yo vengo a hablar esta tarde en el nombre del Señor a la iglesia que quiere estar del lado de los encendidos. Del lado de los encendidos. Del lado de los encendidos. Escuchen, y quiero comenzar profetizando. Dice la palabra que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará en los últimos días. Pero quiero profetizar para los que están aquí, los que están viendo por televisión ahora, que ustedes no van a entrar en la estadística de los que se van a enfriar, sino que van a permanecer todos los días encendidos con el fuego del primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Abra tu Biblia conmigo en Efesios capítulo 6, verso 24. Tome tu asiento, por favor. Y unos minutos vamos a seguir adorando. Wow. La iglesia de Efesios fue una de las más influyentes del tiempo primitivo. Era una influencia tan fuerte que cayó no solamente el sistema religioso, sino el sistema de comercio cambió en aquella ciudad por causa del poder de Dios en la gente. Y eran las casas tomadas por cristianos y la ciudad entera estaba conmovida por la presencia de la iglesia.
Y el libro de Efesios, el apóstol Pablo escribe cosas de altos niveles de revelación más que cualquier otra carta o epístola. Pero él termina con una llamada de atención, que es lo que quiero compartir en este momento. El último versículo, la última instrucción que el apóstol Pablo da a una iglesia encendida y influyente. Dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible. Yo tengo la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. ¿Hay latinos aquí esta tarde? Entonces van a entender esta versión. Yo nací en Río de Janeiro, Brasil. Vivo en Argentina hace 14 años. Me casé con la más linda de todas las argentinas. Tengo 2 hijos argentinitos. Pero 2 negritos argentinitos. Pero cuando pasé por la cruz, me di cuenta que no morí solamente en la vida de pecado, sino a toda mi vida, y nací de nuevo. Y ya no soy ni brasilero ni argentino, sino ciudadano del reino de los cielos. Y vengo a hablar a los que están aquí. Sé que hay mucha gente que quizás no haya nacido en este lugar, pero quiero que te identifiques. Somos compatriotas en el reino de Dios. Y que sepas que tu papá es el rey de toda la tierra. Y no somos extranjeros en ningún lado. Yo no vengo aquí a hablar a Houston como extranjero. Vengo como hijo de Dios. Esta tierra es de mi papá y también siento que es mía. ¿Cuántos hijos de Dios están en este lugar? Muy bien. Ahora, acá dice, en la Reina Valera dice que la gracia sea sobre todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. En otra versión dice con amor imperecedero. Me gusta esta versión que dice con amor incorruptible. Si pudiera poner un lema a estos próximos minutos de esta charla, pondría amor incorruptible. Que todos salgamos de este lugar más enamorados de nuestro Dios. Quiero hablarles de la importancia del primer amor. Yo sé que el pastor Danilo está en una secuencia de la familia y ustedes se van a dar cuenta que cuando uno está en su primer amor con Dios, ama todo lo que te rodea. Vas a amar más a tu familia, vas a amar más lo que Dios te confió, vas a amar más la tierra que estás viviendo cuando permanezcas en el primer amor. La Biblia no habla de un segundo, ni un tercero, ni un cuarto, solo habla de un amor, que ahí debemos permanecer. Y aquí el apóstol Pablo tiene una llamada de atención a la iglesia y dice: la gracia estará sobre los que aman a Dios, no solamente los que aman, sino los que aman con amor incorruptible. La palabra corrupción va más allá de lo que uno puede pensar de la mafia o de cualquier cosa rara. Piensen en la esencia de corrupción como lo que perece, lo que se desvanece, lo que se corrompe, es lo que pierde su esencia. Y aquí el Señor nos está hablando que la gracia, su gracia estará sobre los que le aman con un amor que no pierde su esencia, con un amor que permanece intacto a pesar que pasen los años, las circunstancias y las oposiciones que podamos vivir. Gente que permanece en el amor siempre tendrá gracia en todo lo que hace. La corrupción agarra 2 tipos de personas o en 2 tipos de situaciones. 1, a los que quieren tener más, y número 2, a los que tienen miedo a la muerte. No sé cuántos vieron, ahora está en un montón de series y documentales acerca del narcotráfico. Entonces muestra un poquito de cómo, por ejemplo, una persona se deja corromper. Llama a un narcotraficante y dice: te ofrezco millones de dólares para que estés feliz toda tu vida o mato a tu familia. Plata o plomo. Entonces la persona escucha eso y dice: a ver, entre ganar millones de dólares y que mate a mi familia, que gano millones. Y corrompen sus principios y sus valores por las 2 temas principales, porque quieren tener más y tampoco quieren morir. Ahora, esos 2 temas se resuelven en Cristo Jesús. Quiero decir a todos los que están aquí en este lugar que tu satisfacción personal y todo miedo a la muerte se resuelve cuando tú conoces a Cristo. Les voy a explicar de esta manera.
Todo ser humano necesita satisfacción personal. Pero si tú no encuentras en Cristo, vas a buscar en muchas otras cosas y siempre vas a tener sed y nunca vas a sentirte saciado y nunca vas a sentirte pleno. Me gusta la palabra que asocia presencia de Dios con plenitud. Y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es nuestra plenitud. Con eso quiero decirte que plenitud no significa tener todo lo que tenemos o todo lo que queremos. Plenitud es la convicción de que nada me hace falta. No sé si me entendieron. No es lo mismo tener todo lo que yo quiero que estar convencido, nada me hace falta. Estoy bien, estoy completo. ¿Vieron esa gente insaciable que ahorra todo un año para comprar el celular de sus sueños y cuando lo tiene en sus manos ve la propaganda que salió el 7? Dice, ¿para qué me sirve? Y no puede disfrutar lo que tiene porque siempre quiere tener más. Escuchen, nuestro Dios es eterno y vive en un eterno hoy y un eterno presente. El que está preso a su pasado no puede disfrutar el presente de Dios. Y el que está ansioso con el futuro no puede disfrutar el presente de Dios. Y Dios te dice hoy, el pasado y el futuro están resueltos en Cristo Jesús. Solo disfruta lo que Él te da. Eres completo en Cristo Jesús. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero que aplaudas al Señor y digas, si te tengo a ti, lo tengo todo. Diga, si te tengo a ti, lo tengo todo. Repite conmigo una vez más, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y el otro, el miedo a la muerte, se resuelve al entender Romanos 8, cuando dice, ni la altura, ni profundidad, ni principados, ni potestad, ni aun tus peores errores, ni aun el infierno, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un hijo de Dios no muere, solo es promovido a la eternidad. Un hijo de Dios no está esperando un final feliz, porque un hijo de Dios no tiene final. Viviremos para siempre con Él. Entonces, la intimidación del enemigo solo le pega a aquel que todavía no ha muerto en la cruz y no ha nacido de nuevo. Porque si el enemigo te amenaza en matarte, es porque tú te sientes vivo todavía. Pero vengo a decir que todos tengamos escrito en nuestros corazones Gálatas 2:20. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que vive en la carne es por la fe en el Hijo de Dios. Yo no sé si ustedes pasaron por momentos así, pero yo pasé por intimidaciones que escuché casi audiblemente la voz del enemigo que decía, si sigues predicando el evangelio, si sigues adorando, si sigues hablando del pueblo de Dios, voy a matar a tu familia. He escuchado cosas así, amenazas. Entonces hago lo que hago todos los días y me arrodillo y digo, si te metes conmigo, te metes con mi papá, porque mi familia no es mía, mi familia le pertenece a Él. Me levanto y sigo predicando y sigo adorando. Voy a robar tus finanzas si sigues yendo a la iglesia. Y tienes que decir, mis finanzas no me pertenecen, mis finanzas pertenecen a Dios. Voy a tocar tu matrimonio, mi matrimonio no me pertenece, pertenece a Dios. Así que si me tocas a mí, tienes un problema con mi papá. Así se resuelve el miedo a la muerte y cualquier intimidación. Pero mientras tenemos el control y pensamos que es nuestro, siempre nos sentiremos intimidados. Y el miedo paraliza y te da pasos para atrás en vez de avanzar de fe en fe y de gloria en gloria. Se resuelve en Cristo la satisfacción personal y se resuelve en Cristo el miedo a la muerte. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí y nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A esa misma iglesia, más o menos unas 3 o 4 décadas después que se escribió este versículo, la gracia sea sobre todos los que aman a nuestro Señor con amor incorruptible. Jesús tiene que volver a hablar. Y ahora a través de un ángel.
y habla a la iglesia de Éfeso, pero ahora aparece en Apocalipsis capítulo 2. Acompáñame, verso del 1 al 7. Y es la primera iglesia que quiere hablar porque está interesado a hablarle. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Los candelabros son las 7 iglesias. Dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor incorruptible. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Las primeras obras y el primer amor. Diga conmigo: primeras obras. Alimenta el primer amor. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Miren, eso no es para después de la muerte física, porque después de la muerte física no necesita sanidad. Dice: al que ve la batalla de la fe, tiene acceso a la realidad de Dios aquí y ahora. Y todo enfermo se sana, y lo que estaba muerto resucita, y desierto se transforma en paraísos, porque venciste la batalla de la fe. En vez de creer en tu realidad, creíste en la realidad de Dios. Pero aquí quiero enfocarte en algo en esta tarde. La iglesia de Éfeso hacía buenas obras. Dice: conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo. No era gente vaga, era gente que trabajaba, que estaba en muchas actividades. Pero hay una diferencia entre obras y arduo trabajo, y lo especifica como dos cosas separadas. Obras es lo que Dios te pidió hacer. Arduo trabajo es lo que tú hiciste por tu propia cuenta. Porque escuchen, solamente nos desgastamos y nos cansamos cuando hacemos cosas que Dios no nos pidió hacer. Y esas actividades nos hacen perder el primer amor, porque dejamos de hacer las primeras obras. Hay algunos síntomas de los que pierden el primer amor. ¿Les interesa saber los síntomas de los que pierden el primer amor? Número 1, primer síntoma del que pierde el primer amor: pierde la sensibilidad a la presencia de Dios. Es como que estamos aquí en este ambiente y algunos están adorando, llorando, y otros están mirando, analizando, diciendo: esto ya lo conozco. Mira la ropa del hermanito, mira la canción que cantaron hoy. El que se pone a analizar en la presencia de Dios, en vez de disfrutar, es un síntoma de la pérdida del primer amor. Que tu corazón vuelva a ser sensible a la presencia de Dios, y que no sea solamente en ambientes como estos donde estamos cantando y hay un tecladito de fondo. Pero anhelo ver una generación que va a vivir no un culto en el Espíritu, sino una vida en el Espíritu, que va a caminar y va a probar la presencia de Dios, que vas a despertar y vas a tenerlo a Él, vas a ir en la calle, en el trabajo, y las señales seguirán a los que creen, donde quiera que estén. A los que creen y que permanecen en el primer amor, siempre están sensibles a su presencia. Otro síntoma de la pérdida del primer amor es que perdemos también la compasión por los demás. Y alguien te viene a pedir dinero en la calle, dice: anda a trabajar. Antes dabas lo que tenías, te dolía cuando veías a alguien necesitado. Hoy dices: bueno, uno más. Y comienzas a perder tu compasión y no te das cuenta. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? Que había uno ahí tirado medio muerto, y vino el sacerdote, pero estaba muy ocupado con sus actividades y no vio la necesidad.
Vino el levita que estaba ahí con sus ensayos, las canciones, 3 canciones rápidas, 2 canciones lentas y los iniers, y no vio el que estaba medio muerto. Que el Señor nos despierte con el fuego del primer amor. Y que a los que están medio muertos significa aquel que no tiene a Cristo. ¿Vieron cuando alguien dice, no, esa persona es excelente, un buen papá, un buen esposo, solo le falta Cristo? Si le falta Cristo, le falta todo. Está medio muerto. Necesita la vida nueva en Cristo Jesús. Y una palabra tuya lo puede resucitar. Una palabra. Que rompamos la barrera del silencio y que nos encendamos en compasión por las almas. Que eso es un fruto, primeras obras que alimentan el primer amor. Otro síntoma de la pérdida del primer amor es la ausencia de convicción de pecado. A ver, pastora, esto lo que dice es pecado, no es. Cuando uno comienza a preguntar mucho, es porque tú ya no sabes qué le gusta y qué no le gusta a Dios. Y tienes que recorrer a la ley, porque en realidad tu corazón ya no siente lo que el corazón del Padre siente. Otro síntoma de la pérdida del primer amor es que pierdes la pasión por tu familia y por las cosas que Dios te dio. Entonces todo se vuelve una rutina pesada. Y la relación entre el esposo y la esposa es hablar, pero hablar de cómo pagar las cuentas, hablar de cómo está la educación de los hijos, pero pierden esa comunicación de mirar a los ojos y disfrutarse uno a otro. Y comienzan a hablar solo de cosas administrativas, y la relación entre padre e hijos es simplemente estar. Por eso digo que está conectado a todo lo que el pastor viene hablando, que tener nuestro primer amor con Él nos hace amar todo lo que Él nos rodea. Y la instrucción es fácil. Así como es sutil cuando uno pierde el primer amor, es muy fácil volver. Es solo estar donde Él está. Y acá dice, arrepiéntete y vuelve. El arrepentimiento es más que llorar aquí adelante y llenar esta linda alfombra de moco. El arrepentimiento, sí, puede incluir el llanto, pero en realidad es un cambio de mentalidad, es un cambio de dirección. Iba para allá, no, ahora voy para allá. Soy radical. Si algunos de los que me están escuchando o aquí o están viendo por televisión o en sus casas y se dan cuenta que tiene alguno de estos síntomas, el Señor te dice esta tarde, arrepiéntete. Porque cuando Dios habla, arrepiéntete, no es que Él está retando, no es que Él está exhortando, Él está dando una nueva oportunidad. Él todavía está interesado en nosotros. Él todavía nos sigue hablando. Él todavía nos sigue atrayendo con su palabra. Miren, y quiero que tengamos eso en cuenta. Estar encendidos con el fuego del primer amor. Dice la palabra que si no somos como niños, no podemos ver el reino de los cielos. ¿Saben? La primera vez que vengo aquí con ustedes, y vine no con expectativa no solamente de dar, sino de recibir también, de aprender. Conocí las instalaciones, conocí cómo sirven, veo esta puesta en escena maravillosa. Pero puedo decirles lo que más me impresionó. Hace unos minutos algo me impresionó. Cuando vi a Victoria adorando aquí libremente, danzando aquí adelante. Y cuando comenzó una canción lenta, ella se arrodilló y se quedó así. Y quizás algún grandote la mira y dice, es cosa de niños. Pero cuando yo la vi, el Señor me dijo, yo te extraño así. A veces nos volvemos, escucha, no aplaudan, escucha. A veces nos volvemos y ponemos nuestra mejor ropa y decimos que venimos a encontrar con Dios, pero en realidad estamos ahí como robots. Y ni nos movemos porque se me corre el maquillaje y porque ¿qué va a pensar la persona del lado? Y ella la veía. ¿Cuántos años tiene? 5. No le importaba que estaba la cámara, no le importaba el programa, no le importaba la puesta en escena. Lo único que le importaba era estar con Jesús. Que nos vuelva ese primeras obras y primer amor.
¿Me están entendiendo esta tarde? ¿Saben lo que me pasó hace poquito? Yo estaba ahí, nosotros organizando una conferencia y no solamente que yo viajo y sirvo el cuerpo de Cristo en las naciones, pero también hacemos cosas en nuestra ciudad. Y ahí estamos nosotros como organizadores y muchas cosas para hacer. Y un día mi hijo de 8 años en la conferencia me dice: papá, te extraño. Me dice, y mi esposa me viene a decir lo que le estaba diciendo. Entonces yo le digo: a ver, Sammy, ¿cómo me extrañas? Si papá está aquí, si yo estoy aquí. Sí, papi, estás aquí, pero extraños. Yo extraño sentirte aquí. Te veo corriendo por todos lados, pero extraño que estés conmigo. Y en aquel momento que mi hijo me dijo eso, pude sentir un poco de lo que el Padre siente por nosotros. Quiero hablar en esta tarde a gente que quizás se fue de la casa del Padre y necesita regresar hoy. Esta es tu tarde de oportunidad, que los brazos del Padre están abiertos. Pero también hablo a aquellos que quizás nunca salieron de la casa, pero dejaron de disfrutar al Padre, dejaron de estar en los brazos del Padre y comienzan a tener envidia de los que vienen nuevos y comienzan a pensar que esto es una competencia, cuando en realidad el Padre te mira y te dice: hey, todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo no puedes disfrutar? Gente que está en la casa pero no sabe disfrutar al Padre. Gente que está en actividades y hace cosas para Él, pero se olvidó de estar con Él. Nosotros que viajamos mucho, a veces estamos hablando con nuestros hijos por internet, gloria a Dios por internet, y Skype, y FaceTime, y algo. Y a veces llamamos, y yo llamo, y está ahí el ruidito, y de repente se corta, y se corta, y se corta. Y digo, uy. Y entonces pregunto a mi esposa: ¿qué pasa? No, lo que pasa es que están jugando con el aparato que está llamando. Entonces cuando ven que papá llama, lo corta y quieren seguir jugando. Yo digo, ¿cómo no quieren hablar con papá? Y prefieren un jueguito, decirle que me atienda. Y escucho otra vez la voz de mi Padre Celestial que me dice: así me siento yo cuando quiero hablar contigo. Y estás entretenido con un montón de otras cosas y me estás cortando. Vengo a hablar a gente de carne y hueso. No estoy hablando que seamos super, ultra, mega espirituales, que estemos volando en la nube. No, solo estoy hablando que seamos sensibles. Y que no podamos despertar una mañana antes de ver WhatsApp, que hablemos con el Espíritu Santo. Antes de dormir, antes de revisar las fotos de Instagram, que escuchemos: Señor, estoy haciendo lo que nací para hacer. Estoy hablando de gente normal, de carne y hueso, pero sensible a la presencia del Señor. Y Él te va a llevar, Él te va a guiar a las primeras obras. Él te va a alimentar el primer amor. Pero para eso todo comienza con arrepentimiento. Vengo a decirles que todos los que estudiaron alguna vez la historia de la iglesia, los avivamientos, despertar espiritual en diferentes siglos, todo siempre comenzó con un arrepentimiento. Con gente que doblaba sus rodillas y decía: Señor, no estoy siendo lo que debería ser, no estoy haciendo lo que debería hacer. Señor, perdónanos, pero alíñanos a tu voz, alíñanos a tu verdad, alíñanos a tu camino. Y hoy vengo a decir: viene un despertar espiritual sobre Estados Unidos, viene un despertar espiritual sobre todo nuestro continente como nunca antes, y Dios quiere que seas protagonista para lo que viene. Escuchen: y usarás la palabra de Elías: vive mi Señor en cuya presencia estoy. Vive mi Señor en cuya presencia estoy. Fue lo primero que Elías dijo. Claro, uno escucha esa frase y dice: bueno, esta frase es sencilla. Pero en realidad estaba Acab y Jezabel diciendo que ya no había Dios verdadero y vivo, sino que el Dios era Baal. Y viene Elías a decir: no es cierto. Vive mi Señor en cuya presencia estoy. Mientras había la multitud y la masa popular decía que Dios había muerto, había uno que todavía decía: vive mi Señor en cuya presencia estoy. De 200 años para acá el humanismo ha predicado que Dios ha muerto. Europa, iglesias se transformaron en pubs, en discotecas. Lugares que eran de avivamiento y despertar espiritual. Bendigo este lugar, que siga predicando el evangelio, que siga adorando al Señor, que nunca se va a transformar en algo para mal de la ciudad, sino servirá para predicar el evangelio, y las puertas no se cerrarán. Pero escuchen, si no hacemos algo hoy, quizás la historia se pueda repetir con gente
que tiene que levantarse a decir, vive mi Señor. Cuando todos dicen que Dios está muerto y que el hombre hace lo que quiere, hay gente de carne y hueso como Elías, como tú y yo, que decimos, no, nuestro Dios no está muerto. Vive mi Señor en cuya presencia estoy. Vive mi Señor en cuya presencia estoy. Vive mi Señor. Miren, y tú, ¿cómo sabes que Dios está vivo? Porque estoy en su presencia, porque hablé con Él, porque escuché su voz, porque Él me ha enviado a este lugar donde está padre, madre, niños, adolescentes que van a levantarse en medio de este sistema humanista, decir, vive mi Señor, en cuya presencia estoy. Demostración del Espíritu y poder. Donde están aquellos que dicen, Señor, yo voy a predicar a un Dios vivo, yo voy a tener una relación viva con un Dios vivo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Despiértame, Señor, dile. Te necesito, Señor, te necesito. Perdón, Señor, perdón si he endurecido mi corazón. Perdón si he perdido la sensibilidad. Perdón si perdí convicción de lo que estaba mal. Perdón si me distraje y estaba entretenido con otras cosas y ya dejé las primeras obras y el primer amor. Pero hoy vuelvo a ti, Mira los ojos de tu Señor y vuelve a estar enamorado. Vuelve a estar enamorado. Pide al Señor que puedas sentir su corazón esta noche. Que nadie salga indiferente. Que nadie siga igual. Que podamos sentir lo que Él siente, amar lo que Él ama, que nos duela lo que le duele. Tu amor que siempre llega a tiempo. Si hay alguien que necesita derramarse delante del Señor y decir, reconozco que perdí la compasión, estaba haciendo las cosas por hacer y a veces pensando en mí mismo. Si tenés espacio ahí donde estás, dobla tus rodillas delante del Señor y diga, Señor, dame tu corazón. Quiero sentir lo que tú sientes. Quiero amar lo que tú amas. Que me duela lo que te duele. Soy uno contigo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que vive en la carne es por fe en ti. Por fe en ti. Solamente tomo los próximos minutos. Just take the upcoming minutes. Y decimos algunos principios que nos gobiernan. Let's speak of some principles that govern us. Principios. Principles. Un principado no es un demonio de alto rango. It's not a demon of a high rank. No es un demonio grandote. It's not a big demon. Un principado es un conjunto de principios que gobiernan un territorio. It's a conjunction of principles that govern a territory. Y que cuando yo entro en esos principios, ese es el poder que está sobre mi vida. And then when I enter into those principles, that's the power that's over my life. Y quizás haya mucha gente aquí independiente que diga, no, a mí nadie me gobierna y yo hago lo que quiero. And there may be people here that say, no one governs me and I do what I want. Pero los principios que tú adoptaste en tu vida, eso es lo que te está gobernando. But the principles that you adopted to your life are the ones that govern you. Y quiero solamente arrancar con algo. Todo comienza en casa. And I want to start off by saying something. Everything begins at home. Los principados forman las etnias y las culturas. The principalities shape the cultures. Es algo establecido por Dios y no por el diablo. It's something established by God and not the devil. Eso es muy fuerte lo que dije recién. That's really strong what I just said. Porque eso aparece en Colosenses capítulo 1, verso 15. Si me pueden ayudar aquí. Because that shows up in Algunos me Colossians están 15. mirando diciendo, este negrito está inventando eso. Si no,
Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, porque Él es la imagen del Dios invisible, Because he is the image of the invisible God, el primogénito de toda la creación. the firstborn of all creation. Verso 16, Verse 16. porque en Él fueron creadas todas las cosas, Because in him all things were created, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, the things on heaven and on earth, visibles o invisibles, visible and invisible, sean tronos o dominios, thrones or dominions, principados y potestades. Principalities and no sé si powers. tienen ahí. Colosenses capítulo 1, ahora ya voy por el 17. Colossians 1, Colossians, 1:17. ahí está, muchas gracias. Él es, quiero que pongan la atención en la palabra principio y todos sus derivados. Principio, primogénito, preeminencia. I want you to Antes. pay attention to the word beginning and all its derivatives. Beginning. Verso 15, volvamos al 15. Let's go back to verse 15. Él es He is la imagen del Dios invisible, the image of the invisible God, el primogénito de toda creación. the firstborn of all creation. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, Because in him all things were las que hay en created, los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién creó los principados y potestades? who created the principalities and the powers. ¿Me van siguiendo? Are you following me? Verso 17. Verse 17. ¿Por qué? Porque Él es Because he is antes de todas las cosas before all things, y todas las cosas en Él subsisten. and everything in him is sustained. Verso 18. Verse Él 18. es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 19. Verse 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Verso 20. Y reconciliar. Verso 20. Verse 20. Después dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Él es el principio. He is the beginning. Diga conmigo, Él es antes. Say he is before, Él es antes. he is before. Por eso vengo a conectarte acá no con tu pasado, sino con tu origen en Cristo Jesús. That's why I don't come to connect you with your past, but rather with your origin in Christ Jesus. No, porque si el diablo siempre te va a atacar por tu pasado, No, because the devil's always going to attack you with your pero past. tienes que estar firme en quién es el principado que te gobierna. But you have to be firm in who the principality that governs you. Isaías 9, verso 6. Isaiah 9, Un 6. niño os es nacido, A child is un born, hijo os es dado, a child is given, y el principado sobre su hombro. and the principality over Su his nombre shoulders. será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. His name is Admirer, Counselor, Prince Este of es el Peace. principado que me gobierna. This is the principality that Cuando governs estoy me. bajo la autoridad del príncipe de paz. When I am under the authority of the Prince of Peace. Pero cuando el hombre salió bajo los principios del reino en el jardín del Edén, But when man left the principles of the kingdom in the Garden of Eden, comenzó a crearse otras culturas, ciudades, bajo otros principios que formaron otros principados. they started creating other cultures by her other principles, and they began to build other principalities. Pero gloria a Dios, a Cristo que nos vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. But glory to God that came to rescue and save that Vino a which was rescatar lo lost. que se había perdido en el principio. He came to save that which was lost in the Y beginning. cuando escuchamos que Él es antes, And when we hear that he is before, fue la palabra que vino a Jeremías. it's the word that came to Jeremiah. Antes que tuvieras en el vientre de tu madre. Before you were shaped in your mother's womb, Antes yo te elegí. I chose you Yo te di por before. profeta a las naciones. I give you as a prophet ¿Saben to que the nations? cuando el óvulo se conecta con el espermatozoide, ese es el momento de la concepción? You know that when the sperm is connected to the egg, that's the moment of El momento conception. donde viene la genética, pero también las maldiciones hereditarias. That's where genetics and generational curses come. Y uno comienza a tener tendencias al pecado. And you have tendencies to sin Uno por la naturaleza caída by the fallen nature, y dos por lo que heredamos de nuestros padres. and two, by what we inherit from our parents. Pero cuando nos conectamos con la palabra de Dios, But when we connect to the word of Él God, dice, yo te elegí he says, I chose you antes before que tuvieras en el vientre. that you were in the womb. Antes que hubiera maldición hereditaria. Before there was hereditary Antes que tuvieras curses. tendencia al pecado. Before you had a tendency Yo to te vi sin. santo y sin mancha. I gave you as Y holy te di without como any profeta stain. a las naciones. And I give you as a prophet ¿A to the qué nations. principio vas a creer? What principle are you going to A lo que believe? dice el
historial de tu vida terrenal what the story of your earthly life says, o a lo que eras antes que estuvieras en el vientre de tu madre. or what you were before you were in your mother's De womb. acuerdo al principio que crees, According to the principle that you es la believe, autoridad que vas a vivir en esta tierra. is the authority you're going to live on this earth. Eso forma tu conjunto de pensamientos. That shapes your thoughts. Y hay principados sobre territorios físicos. And there are principalities over physical territories. Y específicamente, And specifically, por esta región, in this region, hay principados de esclavitud there are principalities of slavery que te conectan más con el trabajo que con la esencia de la vida. that connect you more with work than with the essence of life. Y necesitas, cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 3, verso 10, And when Ephesians 3:10 says que a través de la multiforme sabiduría de Dios that through the multiform wisdom of God en la iglesia in the church, sea ahora dada a conocer it will be known now a los principados y potestades. the principalities and O powers. sea, los principados y potestades que gobiernan territorio, lo único que retrocede no es una reprensión. Te reprendo en el nombre de Jesús. So the principalities and powers don't only reprimand or go back with a reprehend Sino when you reprehend them, sino anunciar a Cristo but they announce Christ a través de un estilo de vida. through a lifestyle. Porque por eso dice a través de la iglesia. That's why it says through the church. Porque se va a través de que yo estoy viviendo otro principio. Because I'm living a different Pero lo principle, necesito vivir. but I need to live it. La sabiduría, Proverbios capítulo 8, Proverbs verso 30, 8:30. dice, yo era desde el principio y el principado estaba conmigo eternamente. It says, I was since the beginning and the principality was with La, me eternally. la sabiduría de Dios es el principado. The wisdom of God is the principality. Y en el nombre de Jesús te declaro que vas a ser libre de toda influencia de este territorio. And in the name of Jesus, I Y vas declare a that you're free vivir of any bajo influence of la this territory. sabiduría del Señor. And you're going to live with the wisdom of God. Y un hombre más sabio dijo, porque sabiduría es mejor que plata y oro. And a wiser man says that wisdom is better than money and gold. Y cuando tú necesitas dinero, ¿qué haces? And when you need money, what do? El principado de esta tierra dice que tienes que trabajar más. The principality of this world says you have to work more. Pero el principado del príncipe de paz dice But the principality que of the Prince of Peace sabiduría says es mejor que plata y oro. that wisdom is better than money and En gold. vez de hacer horas extras en el trabajo, Instead of working overtime at work, que hagas horas extras en la intimidad con el Señor. you do overtime in intimacy Y de with the Lord. repente sales de ese lugar con más sabiduría. And suddenly you leave that place with more Vas a wisdom. saber cosas que otros no You're saben. going to know things that others don't. Vas a lograr más en menos tiempo. You're going to achieve more in less Vas a time. tener tiempo para tu familia, para tus hijos, para mirar en los ojos. You're going to have time for your Vas a children, for your poder decir family. no a un jefe y decir sí al príncipe de paz. You're going to be able to tell no to your boss A and yes mí to the me Prince of Peace. gobiernan los principios del reino de Dios. That the principles of the Yo kingdom of busco God su govern me. reino en primer lugar. I seek His kingdom Lo first. primero gobierna mi vida. The first governs Si my life. busco primero el reino, If I seek the si kingdom busco first, primero la justicia, if I seek righteousness todo lo first, demás será añadido. everything else will be added Vienen on. las añadiduras sobre los que tienen principios firmes que gobiernan su vida. What's added on is coming to those that have principles that are firm over ¿Cuántos their le life. reciben? How many of ¿Cuántos you quieren estar receive it? bajo el príncipe de paz? How many want to be under the Prince of Peace? Sabiduría, oro para que venga espíritu de sabiduría y revelación I pray for the spirit of en el wisdom and revelation to conocimiento come. de Él. In the knowledge of Him. Escuché gente que me dice, para ti es fácil I hear people say, oh, it's easy for you estar en intimidad con Dios. to be intimate with the Lord. Porque yo tengo que trabajar en una fábrica 8 o 10 horas por día. Because I have to work in a Y tú fabric, te quedas ahí orando. in a company for 8 hours a day and you're just there praying. No, yo tengo un principio en mi vida. No, I have a principle in my life. Primero Él, First Him, segundo Él, then Him, tercero and Él, thirdly Him, y todo lo demás vendrá. and everything else will come. Pero ¿cómo es eso? Entonces no trabajas. But how is that? Then you don't work? Ay, créeme que tengo muchas cuentas para pagar como tú. Oh, believe me, I have a lot of bills to pay, just like you. Créeme que tengo que manejar, que tengo que comprar comida. Believe me, I have to buy food. No les presenté que vengo con mi hijo mayor de 9 años, I come with my 9-year-old son, mi hija de 5 my años, daughter, Zoe. 5. Y ustedes vieron, mi esposo no está media gordita, estamos embarazados. And you saw my wife, she's not a little fat, she's pregnant. Y el principado de esta tierra dice que no tienes que tener más hijos por causa del trabajo. And the principality of this earth tells you not to have more children Me because of work. dijeron que yo no podía tener más hijos por causa del ministerio porque viajo mucho. They told me I couldn't have any more children because of Pero- ministry, I travel too much. Pero escuché una voz que me dijo, But I heard a voice that said, quiero más como tú en esta tierra. I want more like you on this earth. Quiero multiplicar. I want to multiply.
La gente, los príncipes dicen que el mundo está muy cruel para traer hijos a esta tierra. The principles of this world say that the world is too cruel Pero to el put príncipe de children. paz me dijo, justamente porque el mundo está cruel, necesito más hijos de Dios en esta tierra. And the Prince of Peace told me, just because the world is so cruel, Y cuando we yo need sigo los kings. principios del reino, eso es lo que me gobierna. And when I follow the principles of the Y kingdom, los that's what recursos governs del me. reino son atraídos a los que tienen principios del reino. And the resources of the kingdom are ¿Cuántos me attracted van to the ones siguiendo? that have ¿Cuántos me principles van of the kingdom. Who's following me? Vamos a hacer una conferencia ahora, jueves 1, 2 y 3 de junio. We're going to do a conference now, Thursday, June 1st, 2nd, and 3rd. Y pastor, te honro porque cuando yo comenté eso en la asociación de pastores, él me dijo que tenían, perdón, un principio de honra. Le estaba preguntando I was asking him for permission, a principle of honor. si puedo contar. Y él delante de todos los pastores dijo, miren, eso es de Dios. Before all the pastors, he said, this is from God. Pero no solamente vamos a orar, yo quiero estar. But not only are we going to pray, I want to be there. Y yo vi que él llamó ahí a la gente de la secretaria y cambió algo que tenían aquí en la congregación. And I saw that he called here and changed something in the congregation. Esos son principios de honra. Those are principles of honor. No puedo tapar el sol con una mano. I can't cover the sun Si with one Dios hand. está haciendo algo, If God is doing something, yo tiemblo a su palabra. I tremble to his word. Temblar a la palabra de Dios no es que nos agarre la chiripiorca de la unción. Trembling in the presence of the Lord is Temblar not a la that we go palabra es que crazy. yo acomodo toda mi agenda a lo que Él habla. It's managing my whole agenda to Yo what he speaks to. acomodo todo, tiemblo todo para decir, Dios habló, yo lo voy a hacer. I accommodated everything to Dios say, está God hablando, spoke, so yo I'm going to quiero do it. estar. God is speaking, so I want to be there. Y por eso los honro y los necesitamos ahí, comunidad de fe. And that's why we honor you and we need you there, community. Vamos a of faith. reunirnos el próximo jueves, Next Thursday, 6 de la tarde. 6 p.m. Vamos a tener 2 reuniones poderosas, viernes y sábado, todo el día. We're going to be Friday and Saturday all day. En el final voy a poner el video. And at the end, we're going to place the video. Pero acá quiero rescatar un principio. But I want to reach out a principle here. Me decían los chicos que muchos cuando iban a comprar las entradas para la conferencia, They would tell me they would go buy tickets for the algunos conference. tenían dinero pero no tenían tiempo. Some had money, but not the Si time. mi jefe me deja, yo voy. If my boss lets me, I'll go. Otros Others tenían tiempo y dinero, had time and money, pero no tenían disposición. but didn't have the willingness. Están muy lejos. They're so far. ¿No? Eso le dijeron, están muy That's what they told lejos. you. You guys are too far. Está viniendo gente de Canadá, There are people coming de from Canada, Argentina, from Argentina, de Portugal, de from España. Portugal, from Spain. Y el que está en Hialeah dice que está lejos, ir a Broward. And the one that's in Hialeah says it's too far to go to Broward. No quiero que me entiendan, no suena como ilógico, Doesn't it sound a little illogical? pero es el principio que le gobierna. But that's the principle that governs them. El lejos y el cerca está determinado por los principios que te gobiernan. Being near or far governed by the principles that Mucho govern y you. poco está determinado por los principios que te A gobiernan. little and a lot is governed by the principles that govern Va a you. decir, este me dio mucho. You're going to say this one No, gave yo me a no puedo lot. dejar el trabajo porque me da mucho. No, I can't leave work because they Ese es give me el a principio lot. que te gobierna. That's the principle that governs you. Porque estás cambiando tu libertad por un plato de comida, un plato de lentejas. Because you're changing your freedom for a plate of food. Cuando Israel estaba en Egipto, no estaban ahí bajo con cadenas. When Israel was in Egypt, they were not there in Estaban chains. esclavos They were slaves a cambio de una casa y una comida. in exchange for a house and food. Hasta que un día Dios pone una semilla y dice, clamen, y el clamor va a producir liberación. Until God places a seed and he says, cry out, and the crying out Egipto will los produce esclavizó freedom. porque sabía que ellos eran más fuertes y más numerosos. And Egypt kept them as slaves because they knew that they were stronger and more numerous. Pero ellos se dejaron esclavizar porque no sabían quiénes eran. But they became slaves because they didn't know who they were. Todo ser humano que no sabe quién es y lo que porta Every human being that does not know who they are, está what they sujeto a carry, la esclavitud. are subject to slavery. Pero hoy la luz viene a tu mente. But today the light Hoy la comes to luz your viene a mind. tu casa. The light comes to your Tienes que household. saber que estás bajo el principado del príncipe de paz. You have to know that you're under the principality of the Sobre Prince su of hombro Peace. está el principado y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Over his shoulders is a Los principality who will recursos have de su no end. reino no tienen fin. The resources of his kingdom have no Su end. reino es ilimitado. His kingdom is Sal de unlimited. tu tienda y comienza a contar las estrellas del cielo. Get out of your Comienza a tent and contar count the las stars arenas of the del sky. mar. Count the sand. Mayor es el que está en mí de lo que está en el mundo. Tú Right. tienes que saber los principios que te gobiernan. Greater is the one in me than the one in the kingdom. You have to know the principles that govern you. Y quiero decirte algo. And I want to tell you something. Dios le dijo a Josué, God told levántate y Joshua, cruza este Jordán. get up and cross the Jordan. Y acá hay un principio que nos gobierna. And there's a principle that governs Porque us. acá yo creo que muchos han escuchado eso, pero ¿por qué no hemos logrado hacer cambios? Escuchen ese principio. Because many have heard this, but they haven't been able to make a change. Listen to this principle. Josué le creyó al Señor, Joshua believed in God, pero no con una emoción de culto. but not with just a service, an emotion of a service. Señor, ¿qué hay que hacer? He said, Lord, what do we have to Hay do? que cruzar el Jordán. We have to cross the Jordan. Muy bien. Okay. Y dice el pueblo,
Pueblo, en 3 días cruzaremos el Jordán. And he tells the people, in 3 days we're going to cross the Santifíquense, Jordan. preparen. Sanctify and prepare Porque yourselves. todo lo que podemos fecha, Because everything we place a date to, se efectúa el cambio. the change happens. Moisés tuvo 40 años para hacer algo que Josué lo hizo en 3 días. Moses had 40 years to do something Joshua did in 3 ¿Cuál era days. la diferencia? What was the difference? Moisés tenía la nube, tenía la columna de fuego, tenía todo a su favor. Moses had the cloud, the column of fire. He had everything in his favor. Pero alguien puso fecha. But someone placed a date. Vas a salir esta mañana. You're going to get out of here this No morning. emocionado diciendo qué lindas canciones, qué linda palabra. Not emotional saying, oh, what beautiful songs and what Vas a beautiful salir con words. fecha para tu cambio. You're going to leave with a date for your change. Señor, dame 3 meses y me ordenen las finanzas y me libero de un sistema de esclavitud. Lord, give me 3 months and I'll deliver myself from Señor, this dame slavery. 2 meses y voy a ordenar mi matrimonio y esas peleas constantes, que el príncipe de paz gobierne mi casa. Lord, give me 2 months and I will order my marriage so that those Dame constant fights 6 are going to end. meses, yo detengo todo y me ordeno para hacer la voluntad de Dios y vivirlo primero en mi casa. Give me 6 months and I will order everything Lo in my household primero to do the que will viene a of tu God. pensamiento, eso es lo que te gobierna todo el día. The first thing that comes to your mind is what governs you every day. Y necesitamos cambios. And we need changes. Y necesitamos poner fecha para el cambio. And we need to set a date for the change. No lo veo nadie anotando. Oh, I don't see anybody writing it down. No es ahí está, la hermana levantó el papel. There she put up no, the paper. no es falta de respeto, les doy permiso, anoten fecha al cambio ahora, por favor. Write down the date for your change right now. ¿Cuántos tienen un altar de adoración en su casa? How many of you have an altar of worship in your household? Tenemos televisión, We have tenemos TV. mesa para comer, We have a table to eat, pero a veces no tenemos tiempo para adorar en familia. but we don't have time to worship in Y family. decimos que Él es el príncipe de paz. And Decimos que Él es nuestro rey, we say he's the Prince of Peace, that he's our king, pero no estamos bajo su principado. but we're not under his No principality. estamos bajo sus principios. We're not under his principles. ¿Qué es lo que haces primero cuando recibes una mala noticia? What's the first thing you do when you receive bad news? ¿Qué es lo que haces primero cuando tienes una necesidad? What's the first thing you do when you have a need? ¿Qué es lo que haces primero para disciplinar a tus hijos? What's the first thing you do to discipline your ¿Qué es children? lo que haces primero para administrar tus finanzas? What's the first thing you do to administer your Lo que finances? haces primero What you do first son tus verdaderos are your principios true principles que gobiernan tu vida. that govern your life. ¿Por qué damos el diezmo? Why do we give our tithes? ¿Por qué damos primicias? Why do we give first fruits? Y que todos los que quedan ahí con dudas y razonamiento, porque si roban, si nos roban, And all ¿de of- dónde va el dinero? Eso dejarlo en la basura. And all of you with the doubts of they're stealing their money, where Que does the sea money un go? Leave that in the principio que trash. gobierna tu vida. Agarra el dinero y digo, primero para Dios. Let it be a principle that governs your life. Take the Después money, say, vemos first cómo for God, resolvemos. then we'll see how we Y resolve Dios it. dice, este está bajo mi principado. And God says he is under my principality. Este no está confiando en el billete, está confiando en mí. This one's not trusting on money, he's trusting in me. Porque es lo primero que hago. Because it's the first thing I Cuando te do. despiertas en la mañana When you wake up in the y morning agarras primero tu celular and you grab your cell phone y revisas primero los mensajes y las notificaciones, and you check your messages and eso va a notifications gobernar first, todo tu día. that's going to govern your whole day. Vivirás en función de la aprobación de la gente. You will live in the function of the approval of ¿Qué me van man. a comentar? What are they going to ¿Qué comment? estoy haciendo bien? What am I ¿Qué doing estoy well? haciendo mal? What am I doing Pero wrong? cuando te levantas en la mañana y lo primero que haces es arrodillarte y decir, Señor, ¿qué piensas de mí? But when you wake up in the morning, Señor, first thing ¿cuál you do es is la bow down agenda and say, para hoy? Lord, what do you think Señor, of me? What's busco the tu agenda? aprobación más que la aprobación de la gente. I seek your approval more than the approval of Y yo no people. vengo acá porque tengo todo resuelto. Vengo acá porque he pasado por diferentes procesos de quebrantamiento para decir lo que le estoy diciendo. And I don't come here trying to tell you everything's Me di- perfect, but I've come through different Cuando processes that have, prioricé mi carne, when I prioritize my cuando flesh, prioricé mis deseos, when I prioritize my desires, siempre sufrí. I always Y suffer. siempre mi familia sufrió. And my family suffered. Pero ahora yo puse fecha al cambio. But now I place a date to the change. Primero Dios, First God, no cuando canto, not when I sing, no cuando voy al servicio, not when I go to con service, mi estilo de vida. with my lifestyle. Primero el reino, First the kingdom, primero la justicia, first His righteousness, primer amor. first love. Y lo primero gobierna mi vida. And the first will govern Esos my son life. conjuntos de principios que establecen el principado del príncipe de paz sobre mi vida. Perdón el trabalengua, pero creo que me van entendiendo. Those are the principles that establish the principalities that take over the king, Prince of Peace that's over my life. Y termino con ese principio. El libro de los principios, capítulo 18, verso 17. And I end with this. Génesis. Oh, mira, Genesis. tenemos una maestro de la palabra. Capítulo 18, Genesis 18, verso 17. Oh, verse 7. 16, está bien. Verse 16. 16. La nueva traducción viviente, le pedí a los hermanos que son hermosos, los de multimedia. No, New Living Translation. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Solamente hago la contextualización rapidito.
Let's just speak around it for a second. Aparecen 3 varones celestiales. There are 3 heavenly men. Los teólogos no se pusieron de acuerdo si son 3 ángeles o si es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. The theologians didn't get an agreement and they don't know if it was 3 angels or the Father, Son, and the Holy Spirit. Pero sin duda era una teofanía, una aparición de Dios. But it was a showing of God. Y ellos vinieron a mirar a Sodoma y Gomorra. And they came to see Sodom and Gomorrah. Porque Dios está mirando el destino de las ciudades y de las naciones. Because God is looking out for the destiny of the cities and the nations. Pero Abraham tenía una necesidad doméstica. But Abraham had a domestic need. Dios lo buscó y dijo que él sería padre de naciones. God looked for him and said he would be the father of the nations. Pero no podía tener hijos. But he couldn't have children. Esa era su necesidad doméstica. That was a domestic need. Pero Dios estaba mirando a Sodoma y Gomorra. But God was looking at to Sodom Dios and estaba Gomorrah. diciendo, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He said, in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Entonces el Señor viene con una comitiva angelical, con una comitiva celestial a su casa, So the Lord comes together with an angelical committee a liberarlo de lo doméstico, to deliver him from what's para domestic, conectarlo con los diseños eternos del to Señor. connect him with the eternal designs of the Lord. Quiero que ponga mucha atención en eso. I want you to pay close attention to that. Y cuando Dios quiso hacer una nación en la tierra, And when God wanted to build a nation here on earth, no buscó un político he didn't seek a y no politician buscó un empresario, or an entrepreneur. buscó un padre, He sought out a father. porque Él es un Dios de principios. Because he's a God of principles. Dijo, vamos a comenzar una nación And how is he going to start a nation? con mente de familia. With the mind of a family. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. And in you all the families of the earth shall be blessed. Entonces, mira Sodoma y Gomorra, que era la agenda celestial ahora era destruir Sodoma y Gomorra. Now the celestial agenda was to destroy Sodom and Gomorrah. En el verso 17 dice, ¿ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor. Verso 18, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación, diga conmigo, nación grande Say great nation y poderosa. and mighty. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Esa es la promesa del Señor. Voy a hacer una nación grande. That was God's promise. I will make you a great nation. Dios hará grandes cosas con tu vida. God will do great things with your Dios hará life, grandes cosas con tu familia. with your family. Gracias por las manos levantadas y el espíritu abierto. Thank you for the hands that are lifted and the spirits that are Encienda open. tu Bluetooth espiritual Turn on your y spiritual comienza a Bluetooth recibir transferencia. and start to receive. Él hará with grandes your cosas con transfer. esta casa He will do espiritual. great things with this spiritual house. Ahora veo que la doble porción son los 2 hijos que ustedes entregaron. And now I see that the double portion of the 2 children that you 2 gave. hijos como 2 naciones. 2 children like 2 nations. Pero dice el Señor, But the Lord says, les voy a abrir 2 continentes nuevos. I'm going to open up 2 new continents. La autoridad aumenta, The authority is increasing, pero los principios son los mismos. but the principles are the same. Ordena tu casa Order your house, y yo haré lo demás. and I will do the rest. Dice verso 19. Verse 19. Acá es la clave. Here's the key. Dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo lo escogí, Abraham, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Les hago una pregunta. I'm gonna ask you a question. Ya vamos a terminar. Es el último principio. This is the last Les hago principle. una pregunta. ¿Quién iba a ser la nación grande? Who was going to be the great nation? ¿Quién? Who? ¿Dios o Abraham? God or Abraham? Dios God. dijo, yo haré de ti una nación grande. God said, I will make of you a great nation. Entonces, ¿cuál era la parte de Abraham? So what was Abraham's part? Ordenar. Yo lo escogí a fin de que él I chose him so that he may. ordene. Isaías 61 dice Order. a ordenar Isaiah 61 says to a los order afligidos de Sión. to the afflicted of Zion. Esa es la unción que restaura escombros de generaciones. That's the anointing that lifts up Vas a from the salir dust esta in mañana con una generations. unción de ordenar. Today you will live with an anointing Que to eso es lo que Dios organize. usó a mi esposa para decir, enfóquense, no se distraigan de lo que hay que ordenar. And that's what God used my wife for, to say Porque cuando focus. recibimos palabras de cosas grandes, Because when we receive words of corremos great things, detrás de lo grandioso. we run after what's grand. Nos olvidamos de lo que Él nos pidió que ordene. And we forget what he asked us to order. Y un principio que nos tiene que gobernar And a principle has to govern es que yo ordeno mi casa is that I order my house y Él hace la nación and grande. he makes a great nation. Yo ordeno mis hijos I order my children y Él hace lo grandioso afuera. and he makes what's great outside.
Porque si yo no lo hago, ¿quién va a hacer por mí, Marcos? Because if I don't do it, who's going to do it for me? Derribo ese principio en el nombre del Señor. I break down that principle in the En name of ningún Jesus. lugar de la Biblia dice In no place in the Bible does it say que si yo cuido de su familia, Él va a cuidar de la mía. that if I take care of his family, he's going to take care of mine. Al revés, dice que la iglesia es suya. On the contrary, it says the church is his. Él me dio esposa a mí. He gave me a wife. Y hay todo un sistema que me empuja a que yo me vaya de mi casa. And there's a whole system that pushes me to leave the house. Las palabras proféticas que yo recibo dice, el Señor te va a llevar. And the prophetic words that I receive say the Lord will take you. El Señor te va a llevar a otros lugares. The Lord will take you to other El places. Señor te entrega las naciones y te va a llevar a otros continentes. The Lord gives you the nations, he gives you, Pero take you to nadie other me da palabras continents. de dónde el Señor me va a traer. But no one gives me the word of where God is going to bring me. Y Él me trae siempre esos brazos hermosos. And he always brings me to these beautiful Yo arms. tengo casa, I have a house. yo tengo familia. I have a family. Y no voy a hacer lo que la gente quiere. And I'm not going to do what people Voy a hacer lo want. que Dios me está pidiendo. I'm going to do what God is Voy a asking. ordenar mi casa. I'm going to order my house. Y cuando tengo señales y alertas, And when I have signs and alerts, voy a detener la agenda. I'm going to stop the agenda. Porque en nombre de la ética y la reputación hemos perdido nuestra integridad con Dios. Because in the name of our reputation, we have lost our integrity with God. Yo no puedo quedar mal delante de los hermanos. Oh, I can't look bad before my brethren. Pero puedes quedar mal con tu casa. But you can look bad before your Puedes home quedar mal con el Señor. with the Lord. ¿Qué es lo que te pedí? El Señor me dijo que haga grandes cosas para Él. The Lord asked me to do great things for him. No, Él pidió que ordenes tu casa. He asked you to order your home. Y Él va a hacer lo grandioso. And he will do what's Él va a great. ser la nación grande. He will make the great nation. ¿Dónde están los padres y madres de esta generación? Where are the fathers and mothers of this generation? Para eso For that, vas a tener que poner fecha en los cambios. you have to put a date to the changes. A los que vayan a la conferencia vamos a compartir más principios. So those that are going to the conference, we're going to Y share more uno de los principles. momentos voy a pedir para compartir con el pastor Germán Dávila también, para que él comparta principios. And then at some point, Pastor Herman will also share principles. Pero quiero decirles algo. But I want to tell you something. Estoy poniendo pausa en mi agenda. I'm putting a pause on my agenda. Dice que esto está saliendo por internet. And I know this is going out on the No internet. sé lo que eso va a generar para otras personas. And I know what this will generate for others. Estoy dispuesto a que nunca me vuelvan a invitar, I'm okay with them never inviting me again. pero nací But I was para born ordenar mi casa. to order my home. No digo que estamos en desorden total, un caos, I don't know. I'm not saying we're in complete pero una disorder or pequeña chaos. desviación hoy But a small deviation today abre camino mañana. will open way tomorrow. He escuchado de pastores I've heard of pastors divorciados, that have been divorced, pero que siguen ministrando, but they continue to minister. pero viven en casas separadas, But they live in houses that pero are por separate. causa del trabajo tienen que seguir. But because of work, they have to continue. Y muchos quizás no están en esa situación extrema, And many of you are maybe not in that extreme pero una situation. casa dividida se desintegrará. But a house that's divided will Y hay muchos ya disintegrate. divididos que tienen vidas paralelas, pero viven en la misma casa. And there are many people that are divided, they have parallel lives, but they live in the same house. Economías separadas, tienen agendas separadas, tienen ideas separadas, Separate economy ideas, pero tienen el orgullo de decir que están juntos. but they have the pride to say we're Están together. juntos, pero no son uno. They are together, but they're not one. Y Dios te está diciendo esta mañana, And God is telling you this morning, vuelve a poner tu casa en orden, place your house under order, bajo los principios del reino, under the principles of the kingdom, deteniendo lo urgente y concentrándote en lo que es importante. stopping what's urgent and concentrating on what's important. Por eso hoy trajimos algunos materiales, pero quiero recomendar solamente uno. Today we brought a lot of material, but I want to recommend one. ¿Dónde está? This one. Hogar, dulce hogar. Home sweet home. Wow, home sweet home. Cada casa como un altar de adoración. Every house is an altar of worship. Chiquitito. It's small. 7 principios 7 principles de cómo transformar la casa en un altar de adoración. of how to transform a house into an altar of worship. Creo que hay suficiente para todos, I think there's sufficient for all of you, pero vas a tener que pagar. but you have to pay. Amén. Amen. ¿Por qué digo? Why do I say? Semana que viene la conferencia también hay que pagar. And next week is the conference. You're going to have Y to he pay also. escuchado comentarios que dicen, ustedes adoradores cobrando. And I've heard comments saying, "Oh, you worshipers ¿Cómo vas a charging. cobrar para adorar? Why do you charge to worship?" Hermano, yo no cobro para adorar. I don't charge for you to Y los worship. pastores que me conocen saben que yo no cobro. And the pastors that know me know I don't Que charge. cobramos muchas veces el CD que tuvo que imprimirse. But that CD that we have to No make se copies, cobran los principios de Dios, we don't charge for the principles of pero se God. cobra ese papelito acá que fue impreso. But this paper that was printed on ¿Me van us, entendiendo, no? do you understand? Ahora,
Nuestros principios están tan invertidos Now our principles are so invested, que somos capaces de pagar $70 en una cena. and we're able to pay $70 for a meal. Que cuando termina la cena, después se va toda la cena por el inodoro. That when you finish the meal, the whole meal leaves out the toilet. Pero cuando escuchamos que una conferencia cuesta $70, But when we hear that a conference is $70, we say, no tengo. I don't have. El Señor nos altera los principios para volver a invertir en lo eterno. The Lord alters our principles so that we can invest in what's internal. Compres cosas que van a cambiar la atmósfera de tu casa. Buy things that will change the atmosphere of your Que house. traigas el reino de los cielos a tu casa. And you bring the kingdom of the heavens to your home. Tus hijos no necesitan conocer más a Disney. And your children don't need to know Tus hijos Disney necesitan anymore. conocer la presencia eterna del Señor They need en tu to- casa. they need to know the Y eternal presence jamás of God. volverán atrás. And they will never go back. Jamás volverán atrás. They will never go back. No necesitan un colegio caro. You don't need an expensive school. No necesitan las mejores ropas de marca. They don't need the best clothes. Ellos necesitan conocer su origen y su destino. They need to know their origin and Y their eso les hará a destiny. ellos indestructibles, And they will make them undestructible, imparables, unstoppable, incorruptibles, uncorruptible, para mantenerse fiel en el camino del Señor hasta el fin. to remain faithful on the way of the Lord till the Entonces end. Él hará de nosotros una nación grande. So He will make us a great nation. Padre, bendice cada familia, cada hogar aquí en esta mañana. Father, bless every family, every home in this morning. Ayúdanos a volver Help us return a los principios, to the principles. al principio. To the principle. La palabra principado The word principality en el original es arqué, in the original is arche. que tiene que ver con dominio, gobierno, That has to do with dominion and government, autoridad, authority, pero también tiene que ver con principio, but also with beginning, origen, origin, rudimentos, rudiments, lo primero. what's first. Y hoy dejamos todas las demás cosas que hemos priorizado And today we leave everything we have placed as a priority. y volvemos a poner pausa a las cosas urgentes And we put pause to everything that's urgent. y reordenamos nuestra agenda, And we reorganize our agenda, reordenamos nuestra casa, our house. reordenamos. We reorganize. Padre, que venga una unción de ordenar, Father, let an anointing of order fall que nos permita restaurar lo que el diablo quiso robar. that allows us to restore what the devil tried to steal. Y si nadie todavía fue afectado, que nos permita anticiparnos a las obras del diablo, And if no one was affected yet, let us anticipate the works of the devil. pero que todos salgan activados, But that everyone is poniendo activated, fecha para el cambio. placing a date for En change. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos? Why do we sing? Why do we worship? Porque Él es el primero. Because He is first. Porque Él es primero. Because He is first. Él es principio. He is the beginning. Y cuando tu carne te pide otras cosas, And when your flesh asks for other things, que sepas el momento de doblegarte. let you know the moment where you have to bow down. Primero lo primero. What's first is first. Mi carne es más rápida. My flesh is quicker. Mi alma es acelerada. My soul is accelerated. Pero el que domina su espíritu puede conquistar una ciudad. But the one that has dominion over your spirit can El conquer a dominio city. propio solo viene cuando tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Self-dominion only comes when you have intimacy with the No Holy es un Spirit. conjunto de leyes externas, es tener intimidad con Él. It's not external laws, it's having intimacy with Him. Porque el dominio propio es un fruto del Espíritu. Because self-dominion is a fruit of the Spirit. Te llamo a la intimidad con el Señor otra I vez. call you to intimacy La with the Lord comunión again. íntima de Jehová es para los que le temen. Intimate communion with the Lord is for those that fear Him. Y a ellos les hará conocer su pacto. And He will make His covenant known to them. Cuando estaba aterrizando sobre Miami hace 2 días, When I was traveling over Miami 2 days ago, había un tremendo arco iris sobre esta ciudad. there was a huge rainbow over the city. Un sol tremendo, pero un arco iris. A great sun, but a rainbow. Y cuando el avión se metió en ese arco iris, And when the plane went into that rainbow, el Señor me dijo: the Lord told me, tengo un pacto eterno con ese territorio. I have an eternal covenant with that Muchos territory. profetizan destrucción, Many prophesy pero yo destruction. tengo un pueblo, un remanente But I have a people que me invocará, que me buscará. that will cry Y out. and todo look for me. clamor produce liberación. And every time they cry out, it produces Vamos, deliverance. ahí donde estás, comienza a clamar por liberación a tu familia. And right there where you are, cry out for deliverance for your Vuelve a family. tu casa, vuelve a tu casa, vuelve a ordenar la casa. Go back and bring order to your home. Vuelve a ordenar los principios. Order the principles.
y vuelve a ponerte bajo el pacto eterno de misericordia del Señor. and go under the eternal covenant of mercy of the Lord. Salimos del orgullo, de la vanidad. We go out of pride, Salimos del vanity, amor a la apariencia, lo que van a pensar los demás. of what others are going to think of Y us. buscamos tu aprobación. And we seek your approval. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquel que comenzó la buena obra, The one who began the good work. aquel que puso el principio de la obra, The one who placed the beginning of the work. es fiel y justo para terminarla. Is faithful and just to finish Todo it. lo que Él comienza, Él termina. Everything he starts, Él he es el finishes. autor y consumador de nuestra fe. He is the author of our Todo faith. espíritu de mediocridad se va. Any spirit of mediocrity Todo lo que leaves. dejaste a medias, Everything you left halfway done. todo lo que dejaste por la mitad, Everything you left el halfway. Señor te dice, recuerda el principio The Lord says, remember the y principle. llegarás a mi destino de gloria. And you will reach my destiny of Recuerda el glory. principio Remember the y principle. llegarás al final que yo deseé para tu vida y para tu familia. And you will reach the end that I desire for you and your family. Tu vida comienza a salir de la maldición hereditaria. Your life leaves Nos hereditary despojamos de curses. todo peso, We take away any weight, todo peso innecesario, any unnecessary weight, toda carga que te impuso Egipto. any baggage that Egypt placed on Libérate, you. libérate del peso. Be free of that baggage. Libérate del peso. Be free of that weight. Libérate de todo pecado que te asedia. Be free of any sin that is upon Si te you. asedia es porque sabe dónde tocarte. If it touches, if it's there around you, it's because Pero they know where to levanta, touch you. levanta las barreras ahora. But raise up the En barriers el nombre de now. Jesús, levanta las barreras ahora. Raise up the walls now. Levanta muros, levanta vallados sobre tu familia, Raise sobre up tu... a wall around your family. Lleva cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo. Take all thoughts captive to obey Todo Christ. argumento y toda altivez cae por tierra. Any argument, any pride falls. Y entramos en el conocimiento de Dios como nunca antes. And we enter into the knowledge of God Como like never nunca antes, before. como nunca antes, Like como never nunca before. antes. Adore al Señor, adore al Señor, adore al Señor. Y vengo a profetizarte And I come to prophesy que el que comenzó la buena obra en tu familia, that the one that began the good work in your Él viene a family, restaurar, he comes to a restore, enderezar el camino. to straighten out the Y way. declaro que la obra de Dios no termina contigo. And I declare the work of God does not end with you. Quizás fuiste el primero a convertirte. Maybe you were the first to Y convert. ese fue el principio del principado de Dios sobre tus And generaciones. that was the beginning of the principality Ahora of God tus over hijos y tus your generations. Now your children, your No grandchildren. tienen otra opción. No, have no other Tú y option. tus generaciones servirán al Señor. You and your generation shall serve the Lord. Jacob quiso escaparse, Jacob tried to flee, pero se tropezó en una piedra del altar de su abuelo Abraham. but he tripped over the stone of the altar of his Dios grandfather saldrá al Abraham. encuentro de los hijos que tienen pacto con Dios. God will come out to the encounter of the children that ¿Dónde have a están covenant los with God. levantadores de altares? Where are those that raise up an altar? Levantadores de altares. Those that raise up an altar. Levantadores de Those altares. that raise up an altar. Vuelve al principio. Go back to the principle. Conéctate con el origen. Connect with the Y origin. prepárate para tu destino de gloria. And prepare for your destiny of glory. Oh, celebra un grito de victoria el Rey. Oh, mis generaciones y yo serviremos al Señor.